Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar la sesión de OPAN. Bueno, esta segunda clase, dentro de los contenidos tenemos que ver lo que es el inversor y el no inversor y el circuito seguidor de tensión. La capacidad terminal, como ya saben, jóvenes, se saca del sílabo, que ya saben que está publicado también en el Classroom. Bueno, una pregunta que hemos comentado durante la sesión de laboratorio es el offset. Hemos visto en el primer laboratorio para qué sirve y cómo calibrar el offset. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de esta pregunta en la primera etapa de esta sesión. La sesión anterior vimos el tema de los conceptos básicos del amplificador operacional. Y bueno, vamos a resaltar un poco este tema porque frente a las preguntas que me hacían ustedes en el laboratorio me preguntaban ¿por qué el OPAN tiene una fuente de alimentación positiva y una negativa? Es decir, ¿por qué necesitaba una fuente más o menos 15 voltios? La razón es porque justamente como podemos apreciar en esta figura, el amplificador operacional está configurado por una cantidad muy alta de transistores en su interior. El circuito que tenemos aquí es un circuito resumido solamente para cuestiones didácticas. En realidad el amplificador operacional tiene muchos más dispositivos como los que vemos aquí. Pero bueno, la idea es la siguiente. Tenemos en la entrada un amplificador diferencial, una etapa diferencial. Como pueden ver, está formado por el transistor Q1 y el transistor Q2. Esta etapa diferencial tiene dos entradas. La entrada de voltaje V1 o de señal que ingresa por la base de Q2 y la señal V2 que ingresa por la base de Q1. Como pueden apreciar, estas dos entradas van a ser amplificadas por estos transistores. La salida, es decir, la diferencia de estos dos voltajes va a aparecer en el transistor Q5. Entonces, esta configuración diferencial, como pueden apreciar, funciona a través de una tensión positiva y una negativa, ¿no? Mientras que la entrada de la señal es por las bases de los dos transistores. Seguidamente, el OPAN tiene una etapa de amplificación, como pueden apreciar aquí, formado por Q6 y Q11. Obviamente también está simplificada, pero tiene varias etapas de alta ganancia en emisor común. Estos dos diodos que ustedes pueden apreciar acá sirven para polarizar a las bases de estos transistores que forman un seguidor de emisor. Es decir, estos dos transistores ya están arrancados, ya están encendidos mediante estos dos transistores, ¿no? 0,7 voltios en cada base para que estos estén encendidos. Eso significa que este seguidor de emisor va a estar ya encendido y va a arrojar a la salida esta señal. Como ustedes saben, en un seguidor de emisor no amplifica la señal, lo que entrega a la salida es alta corriente, es decir, la fuente de alimentación va a entregar una alta corriente en esta salida, en esta configuración. Entonces, en resumen, jóvenes, tenemos la entrada diferencial de señal, una etapa de amplificación en seguidor de emisor, en emisor común, y una etapa de salida en seguidor de emisor, que lo que entrega es corriente. Serían las etapas de un amplificador operacional en resumen. Entonces, de acuerdo a lo explicado anteriormente, podemos observar que las terminales del amplificador no están conectadas a tierra, pero sí la tierra se toma como referencia en la salida. Ustedes pueden apreciar que la señal de salida está, o la medimos respecto a tierra, y también respecto a tierra medimos la fuente positiva y la fuente negativa. Más no así las señales de entrada, bueno, que teóricamente medimos la diferencia de voltaje que hay entre
la señal de entrada en la terminal inversora con respecto a la señal de entrada en el pin no inversor. Para poder medir la salida colocamos una resistencia de carga, como podemos apreciar. Estas terminales de salida, bueno, se conectan a una tensión de alimentación de más o menos 15 voltios. Esta señal de salida puede saturar a 2 voltios por debajo del voltaje negativo y 1 voltio por debajo del voltaje positivo de la fuente. Es decir, si nosotros queremos tener una señal de salida amplificada, más o menos lo podemos trabajar en más o menos 13 voltios sin tener una señal saturada como la vemos aquí. Si la amplificación supera los más o menos 13 voltios, vamos a tener saturación en la parte positiva y saturación en la parte negativa. Dentro de los terminales de salida también mencionamos el pin de salida. Básicamente, este pin de salida va a entregar una corriente, como vimos, un seguidor de emisor va a entregar una corriente aquí. Esa corriente no es infinita, ¿no? Esa corriente va a tener un valor límite. En este caso, para este ejemplo, lo hemos configurado para que la salida sea a 10 mA. ¿Y cómo hemos calculado eso? Bueno, tenemos una amplificación que va a ser 10K sobre 1K, 10 veces. Es decir, si yo tengo una entrada de 1 voltio amplificada 10 veces, voy a tener una salida de 10 voltios. Si tengo una salida de 10 voltios sobre una resistencia de 1K, la corriente de salida va a ser 10 mA. La pregunta es, ¿este amplificador podrá entregar 10 mA a la salida? Y la respuesta es sí, ¿no? Porque básicamente los amplificadores operacionales pueden entregar hasta 25 mA en algunos casos, y en otros, posiblemente aplicando ciertas tecnologías, podrán entregar más corriente. Esta corriente de salida, pues entonces, repito, no puede ser infinita, va a estar limitada por la implementación o por el tipo de circuito integrado que tenga nuestro amplificador operacional. Los terminales de entrada, ya lo habíamos dicho, son dos terminales donde nosotros tomamos la diferencia entre los dos, es decir, si el voltaje negativo es mayor al voltaje positivo, entonces la salida pues va a ser negativa. Si el voltaje positivo es mayor al voltaje negativo, la salida va a ser positiva. Entonces va a depender de quién domine, si es la señal positiva o la señal negativa, y eso va a permitir la salida. ¿Qué pasa si estas dos terminales están a tierra? Es decir, aquí tengo 0 voltios y aquí tengo 0 voltios. Idealmente tendría una entrada diferencial de 0 voltios y la salida debería ser 0 voltios, debido a que no hay señal de entrada. Esto no es cierto, esto es debido al offset. El offset, para poder calibrar los dos transistores que teníamos a la entrada, deberíamos usar el offset para eliminar esa señal espuria o ese voltaje parásito, debido a la diferencia de los dos transistores que están en la base del transistor inversor y la base del transistor no inversor. Entonces es justamente ahí donde trabaja el offset. Debemos tener en cuenta también que en esta figura tenemos una ganancia a lazo abierto, es decir, AOL, ¿no? A es la ganancia, representa la ganancia de voltaje a lazo abierto. Bueno, vamos a ver un poco del tema del amplificador inversor. Básicamente el amplificador inversor lo que tiene es la señal de entrada por la entrada inversora, ¿no? Para analizar este circuito debemos realizar dos suposiciones, ¿no? La primera suposición es que el voltaje entre estos dos terminales, el terminal 2 y 3, el terminal inversor y no inversor, es 0. Asumiendo este criterio, entonces tendríamos el segundo criterio. Bueno, eso lo vamos a ver en un siguiente video. Vamos a terminar con este video que tiene una duración de 10 minutos. Así que vamos a publicar un segundo video continuando este tema.